Audiencia, hoy les presentamos en su cápsula literaria Aproximación a la poética de Alfonsina Storni por Elena Martín. Alfonsina Storni nace en 1892 en Sala Caprisca, Suiza. Su familia se traslada a Argentina, a la provincia de San Juan, en donde ya había residido durante algunos años. Crece entonces como una inmigrante de Suiza italiana. Por esta razón, el aprendizaje del castellano no fue simple para ella. Se puede ver incluso que en sus primeros textos incluye muchas palabras de extracción italiana. La gente cercana a ella decía que recitaba muy bien sus propios versos, tanto en castellano como en su lengua materna. El poder de invención de Alfonsina se remonta a su niñez, época en la que incluso llega a preocupar a sus familiares por la cantidad de historias que inventaba o la calidad de cosas que escribía. Pese a estas primeras experiencias, Alfonsina continúa su camino formándose como escritora y como docente. En 1909 escribe el primer poema que da a conocer titulado Jamás podré olvidar. Evoca la imagen de la muerte y además va a repetir constantemente a lo largo de toda su vida y su obra. Por otro lado, también se anima a publicar algunos de sus poemas en Mundo Rosarino y en Monos y Monadas. Mediante el seudónimo Fray Mocho publica en 1912 un relato suyo titulado De la vida, en el que expresa su rechazo a la hipocresía de la clase alta. En 1912 se traslada a Buenos Aires con el fin de trabajar y escribir. Cabe destacar la importancia de la maternidad en su vida. En este mismo año nace Alejandro, fruto de los amores prohibidos con un hombre casado, político y periodista rosamarino. La sociedad juzga con crueldad su condición de madre soltera, lo cual realza la figura transgresora y desafiante de Alfonsina, quien nunca se amoldó a los cánones de su época. Se podrá ver más adelante en su primer libro, Alfonsina reafirma el encuentro amoroso fuera del matrimonio, sin culpa ni resentimiento. En sus versos afirma que su hijo es el producto del amor y el pecado. La producción de Alfonsina, La inquietud del rosal, su primer libro, aparece en 1916. El libro se impone como una catarsis, cuyo tema central es el amor. También toma temas como la rebeldía, el resentimiento, la discriminación, la falta de esperanza, el desencanto. Se anticipan muchos de sus motivos, la primavera, los jardines y las rosas, como analogías de la vida, el amor y el dolor, y la presencia de la muerte. En su libro que no pasa desapercibido y le da a conocer en el ambiente intelectual argentino, si bien no presenta ningún tipo de innovación en cuanto a lo literario, ya que se sirve de principios modernistas, produce un fuerte impacto por la sinceridad con que aborda sus poemas. Frente a él se dio una división de opiniones. Algunos vieron como una excepción a la época la sinceridad de la autora y otros la juzgaron como una mujer desbordada que necesitaba serenarse. En su propia opinión, el libro no la deja totalmente satisfecha, pero lo consideró luego como un primer paso importante en el mundo literario, que le abriría muchas puertas en su futuro. Este fue efectivamente uno de los libros de su autoría que más criticó. La lectura de La loba causó un fuerte impacto. El poema se abre y se cierra en la misma estrofa, construida en versos septasílabos,
con rima sonante en los versos pares y libres los impares. Luego se desarrolla una serie de cuartetos alejandrinos. Al haberse creado en la imagen de la loba solitaria, de la transgresora, estará permanentemente en lucha y agredida por el resto. Otro texto destacable de este periodo es Golondrinas. La golondrina es figura constante en su poesía y tomada del modernismo. Aquí se presentan como figuras tristes relacionadas con el luto y el dolor. Son avecillas negras, negras como la noche, negras como el dolor. Es un poema dividido en tercetos con una temática modernista, la búsqueda del amor y la libertad. Durante la década del 20, la escritora se instala de alguna manera dentro del campo intelectual argentino. Entre otras cosas, la primera mujer que concurre a los banquetes de escritores organizados por la revista Nosotros. También participa en la creación de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, a fines de los años 30. Estas y otras actividades chocan con la mentalidad en su época, ya que su figura no era lo esperable en la escritura de las mujeres, que solía ligarse a un tipo de escritura femenina, de lo privado y lo sentimental. Su segundo libro, El dulce daño, se publica en 1918 y es rechazado por las mujeres de la época, que lo catalogan como inmoral. A raíz de estas críticas, reedita su libro recién en 1929. No solo descarta y retoca poemas, sino que incluye una nota aclaratoria en la cual se defiende de quienes la califican como erótica. Salomone plantea una clara división del libro, en cuyas dos primeras secciones el yo lírico aparece restringido del espacio doméstico. Se plantea un tipo de mujer que se construye en la expectativa del amor del hombre. Esto se puede ver en Dime, por ejemplo, en el cual la mujer se pone en una postura de sumisión y de ruego por su palabra. El mismo tema se alude en dos palabras, mediante palabras que aluden el amor y producen un gozo intenso y una sensación de existencia. Tú me quieres blanca es uno de los poemas del libro que más impacto causó entre los lectores y por el cual se comparó con escritores del tamaño de Sor Juana Inés de la Cruz. Se comenta que este poema nace a causa de un hombre que frecuentaba sus amistades y se acercó a ella hasta descubrió que era madre de un niño de 6 años. Con esta magistral ironía, Alfonsina describe la pretensión masculina de la pureza en la mujer. La crítica Marta Morelo Frosch lo reanaliza en el artículo de 1987 y le otorga un lugar esencial al discurso erótico. Distingue 3 partes dentro de los poemas. En la primera se explicita la dualidad masculino-femenino. El sujeto masculino ha creado el femenino en su clausura y pasividad. En la segunda parte, el sujeto femenino redefine el tú frente a lo que él quiere, erige lo que él ha hecho y articula una visión crítica. En la tercera parte se plantea la regeneración del sujeto mediante la purificación en un contexto natural. Se propone a través de este poema un nuevo tipo de relación erótica entre iguales. Habla con los pájaros y llévate al alba, y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre,
Preténdeme blanca, preténdeme nivea, preténdeme casta. Su tercer libro se titula Irremediablemente y ve la luz en 1919. Pese a que en la época continúa la desconfianza hacia la escritura de las mujeres, este libro es el primero que recibe una crítica bastante importante. Presenta, como los anteriores, temas que levantan controversia, el lado conservador que se impone socialmente a las mujeres, enfrentando con las nuevas ideas acerca de su emancipación. Hombre pequeñito es uno de los poemas que mejor ironiza este dilema al presentar a la mujer prisionera del hombre, que obtiene su libertad. Además, la adjetivación del hombre como pequeñito lo presenta en un indudable rango de inferioridad, de mediocridad y desolación frente al mundo. Es importante destacar nuevamente el tema de la muerte, que Alfonsina enfrenta en lo que Salomone describe como una actitud antisolente. No solo se ha convertido en una imagen recurrente en su poesía, sino que comienza a imaginar su propia muerte y a plantear interrogantes acerca de su posible final. Melancolía. Oh muerte, yo te amo, pero te adoro vida. Cuando vaya en mi caja para siempre dormida, haz que por vez postrera penetre mis pupilas el sol de primavera. En 1920 se publica su cuarto libro, Languidez, por el cual recibe el segundo premio nacional y el primer premio municipal. Estos triunfos provocarán habladurías y envidias entre sus contemporáneos. El libro comienza con una dedicatoria frustrada a los que, como yo, nunca realizamos uno solo de sus sueños, que ya marca la temática de dolor, desamparo y soledad que desarrollará en sus versos. Los poemas de este libro no se alejan del tema del deseo de amar y ser amada, pero incursionan en el tratamiento de un mundo inmodificable. El libro se abre con un poema, Humildad, en el cual desarrolla una autocrítica y recuerda a Rubén Darío, quien fuera su modelo años atrás. Humildad. Yo he sido aquella que paseó orgullosa el oro falso de unas cuantas rimas sobre su espalda y creyó gloriosa de cosechas o pinas. Ten paciencia, mujer, que eres oscura. Algún día la forma destructora que todo lo devora borrará mi figura. Su sexto libro se titula Poemas de amor, obra de la cual siente un afecto muy especial, a pesar de que no fue recogido en ninguna antología. En su único poema de volumen de poemas en prosa, marcado por un definido estilo poético. Tras un silencio poético de 9 años, publica Mundo de 7 Pozos en 1934. Para esta época ya había entrado en contacto con técnicas vanguardistas, cuya influencia es notable en sus versos. Combina lo tradicional con lo anticonvencional. El libro se abre con el poema que le da el título, Mundo de 7 Pozos. Se balancea arriba sobre el cuello el mundo de las 7 puertas, la humana cabeza, redonda como 2 planetas, arde en su centro el núcleo primero, o sea la corteza, sobre ella el limo dermático sembrado del bosque espeso de la cabellera, desde el núcleo en mares absoluta y azules, asciende el agua de la mirada y abre las suaves puertas de los ojos como mares en la tierra. Bueno, este fue un fragmento y el eje del libro se centra en la mirada del hablante que recorre distintos lugares. La crítica vanguardista. Para concluir,
vamos a dejar como conclusión que es importante tener en cuenta los cambios que se observan entre sus primeros poemarios y los últimos, constituyéndose Ocre como un punto de inflexión, así como poemas de amor. La Alfonsina Storni de los últimos poemas ya no es aquella muchacha que había llegado a Buenos Aires con la frente alta y la necesidad de trabajo. El tiempo y la vida le cambiaron como mujer y como poeta, si bien nunca perdió sus ideales y su ironía característica. Audiencia, pues les agradecemos y esta fue nuestra cápsula literaria. Yo soy Chelio y este es su programa Entre Voces. Hasta pronto.